Este jueves pasado me tocó compartir una palabra en la iglesia Manantial de Vida y el día siguiente me llama José y me pregunta, Oscar, ¿tienes tiempo este fin de semana? ¿Tienes tiempo el sábado para que conversemos? Porque quiero hacerte preguntas con respecto a la prédica que has dado esta noche. Me dice él, tengo dudas y tengo una serie de preguntas que hacerte y por eso hoy José está conmigo aquí y queriendo hacer públicas sus preguntas. José, ¿qué dudas o qué preguntas tenías para conmigo con respecto a la prédica que dimos el jueves? Vale, Oscar, tengo pues, varias dudas, porque hablaste de muchas historias, la historia de Moisés, la de Jonás, pero ahora te voy a preguntar sobre Jonás. ¿Por qué crees tú que Jonás, sabiendo que el poder de Dios es omnipotente, y por qué se escondía de Dios? Por pereza, puede ser, por dejadez, por falta de empatía, por no importarme lo que pasa con el otro, o por ignorancia también puede ser, porque como dije en esa prédica, Dios comparte su poder con su iglesia, con sus profetas, y Él simplemente quiere hacernos parte. Él simplemente quiere que nosotros tengamos ese conocimiento del gran poder que Él tiene y quiere compartir ese poder con nosotros. A veces nosotros somos ignorantes del valor del poder del Espíritu Santo y pasamos de ello. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer, cuando nosotros nos disponemos a predicar la palabra, somos partícipe de un movimiento, somos partícipes de un poder. Ese poder debe de conmovernos, debe de ayudarnos a poder proyectarnos y a poder predicar la palabra. Yo creo que más que todo puede ser pereza, puede ser dejadez y puede ser también falta de conocimiento. Bueno, también otro punto que estuve viendo, Oscar, es que también Dios quiso tratar también con el corazón de Jonás, porque también lo quería ver, el sentimiento que él tenía cuando se enojó, cuando Dios perdonó al pueblo de Nínive, por ejemplo, también. Quería trabajar con Jonás por su corazón, porque él se enojó que Dios había salvado a más de 100,000 almas. Increíble, increíble, pero todo lo que aparece en la Biblia es simplemente manifestación del carácter del ser humano. Cuando vemos la vida de José, la vida de Jonás, la vida de Saúl, la vida de Pablo, la vida de Pedro, ¿no? Son manifestaciones de las distintas personalidades y de las distintas formas de ver la vida o de ver lo espiritual. Entonces Dios quiere mostrarnos que todos somos distintos, que ninguno nos parecemos. Unos tenemos unas capacidades, otros otra. Lo que sí debemos de estar todos al unísono y unánimes es en pensar en obedecerle. A pesar de todas las diferentes personas o diferentes personalidades o caracteres con los que ha tratado Dios a través de la historia, lo único que había en común en todos ellos fue la obediencia. Y gracias a la obediencia de José, gracias a la obediencia de Moisés, de David, de Saulo, después Pablo, de Pedro, ¿no? Gracias a esa obediencia, Dios pudo manifestar cosas extraordinarias en su vida. No así en aquellos que no obedecieron. Todo lo contrario, todas las historias de los que no obedecieron, vimos cómo en un proceso de vida fueron de fracaso en fracaso. Entonces, Dios nos está manifestando que a pesar de que seamos con el carácter de Pedro o que seamos como con el carácter de Moisés o como con el carácter de David, al final todo nos va a llevar a un buen resultado si seguimos la obediencia de Cristo, la obediencia en Dios. Tú también tocaste el precio de nuestra alma es la sangre de Cristo, ¿no? El sacrificio que Jesús dio en la cruz. En teoría, si alguien paga mi deuda, entonces yo no pago nada, porque ya la pagó Jesús. Entonces, por eso nosotros menospreciamos la salvación, la vemos de menos, o Sí, no nos preocupamos, porque ya es como cuando vas a un restaurante y te invitan, no, yo pago, entonces tú pides lo que tienes, no te estés preocupado por tu cuenta bancaria, por ejemplo. Tú pides lo que quieres y ya está. Eso no nos pasa a nosotros. nos pasa porque no nos preocupamos y no somos empáticos con las almas que se pierden, no predicamos la palabra, eso por un lado. Y otra cosa también, que como se supone que todo lo tenemos gratis, todo lo tenemos fácil,
ya no hay que hacer ningún sacrificio, también por eso menospreciamos esa preciosa obra que Cristo hizo en esa cruz. La verdad que para entender ese sacrificio tiene que primero el Espíritu Santo vivir en ti. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, entonces yo soy consciente de lo que significa y del valor que tiene la sangre de Cristo. Mientras tanto, en el mundo, ¿no? Cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos buscado del Señor, cuando el Espíritu Santo no ha venido a nosotros, vamos a ser incapaces, no vamos a poder entender lo que significa la muerte de Cristo en ese madero, que es que al final ese es el precio de nuestra alma, la sangre de Cristo, ¿no? Lo que comentábamos en esa predicación. Cuando nosotros o cuando al Espíritu Santo nos redarguye y nos manifiesta esa realidad, entonces nosotros podemos comprender, podemos entender la magnitud de esa realidad. Interesante. En el caso también de Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel, estimó que la contraparte de Jonás, que Moisés quería salvar al pueblo de Israel. Y eso, pues, se lo pasamos en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros juzgamos a las personas y él se tiene que perder porque es malo, o cuando intercede nuestros, se involucra en nuestros sentimientos, decimos, no, ella me hizo, o esa persona, un hermano o X persona me hizo daño, entonces Dios la tiene que castigar, o Dios lo tiene que castigar. Entonces ahí pasamos al lado de Jonás. Y nosotros como cristianos tenemos que ser como Moisés, interceder por esas personas. En el caso Perdonar. también de José, que los hermanos también le hicieron daño, se pudo vengar, tenía, entre comillas, el derecho, no el derecho, pero todo el mundo lo iba a juzgar, pero no se vengó de sus propios hermanos. Correcto, correcto. Porque el amor, porque la misericordia, porque todo lo bueno de Dios reside en nosotros y cuando reside eso maravilloso de Dios en nosotros, pues somos capaces de imitar el carácter, el corazón, las actitudes, los sentimientos, los pensamientos, el sacrificio que Cristo nos ha manifestado. Entonces podemos entender y podemos comprender y podemos hacer todo lo que Él hizo gracias a que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el perdón, como dice José, de José y de todas estas historias, ¿no? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y tú tocaste también la palabra, la empatía. Los cristianos tenemos que ser empáticos con el sufrimiento de las personas que a veces actúan de una forma por X o Y motivo. Entonces, Jesús no criticó, no juzgó a la mujer, le dijo, vete y no peques más. Entonces, también fue empático Jesús con ella. Y también nosotros tenemos que ser empáticos y, como dices tú, imitar a Jesús en nuestras vidas, ser empático, no juzgar y amar y perdonar al prójimo. Si te ha gustado o te ha llamado la atención la conversación que acabas de ver entre mi hermano José y yo, te invito a que puedas ver esta predicación que tiene por título El valor de un alma, el precio de un alma. Gracias por suscribirte, gracias por compartir este contenido, gracias por ser parte de esa comunidad maravillosa. Que Dios te bendiga.